del Señor. Hermano, deciros que hoy es un día alegre y triste para mí. Alegre porque empezaremos a estudiar, si Dios quiere, en un futuro otros temas, otras partes de la palabra del Señor. Y triste porque hoy terminamos Judas, la epístola, que ha sido de grandísima bendición para mi vida y que me ha ayudado a aplicar la palabra del Señor en diferentes situaciones. Y la verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por ello y le damos la gloria por su palabra. Si recordáis, hermanos, la epístola de Judas está escrita por Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que no había creído en Él hasta 8 meses después de su resurrección. Y así lo reconocía en el versículo 1 como su Señor y su Salvador, como un siervo y un esclavo del Señor Jesucristo. Esta epístola de Judas estaba escrita en una audiencia desconocida, no sabemos exactamente quién era, pero conocemos, hermanos, que se estaban enfrentando a una situación difícil porque estaban siendo atacados por la apostasía y por los falsos maestros. Es por esto que Judas, con urgencia, escribe esta audiencia y encontramos en el versículo 3, si recordáis, el propósito de esta epístola. ¿Cuál era el propósito? Contender ardientemente por la fe y por la verdad de la palabra de Dios que estaba siendo atacada por estos falsos maestros y por la apostasía. Hoy llegamos al final de los versículos. Si recordáis, en el versículo 24 y 25, esta doxología conocida por todos, el tema principal es que Dios garantizaba nuestra salvación. La garantizaba al preservar a los amados, como son llamados los creyentes en el versículo 3 y el versículo 17, y al presentar a los amados. Los preservaba, según el versículo 24, la primera parte, de la caída de la fe. Recordamos que se refería a esta caída, se refería a la apostasía. ¿Qué era la apostasía? Una fe que se declaraba, que con el tiempo se demostraba que era falsa, por la boca de los apóstatas o por lo hecho con su vida, al no demostrar su fe con su obra y su fruto en santificación. Hoy vamos a terminar los versículos 24 y 25 y dice así, Judas 1:24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú nos permites un día más, Señor, escucharla, Señor, poder entenderla, poder aplicarla a nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que tú me uses para tu gloria en este momento, Señor, como un instrumento tuyo, que tú abras, Señor, nuestros corazones para que tu palabra nos exhorte, Señor, para que tu palabra nos guíe, Señor, y para que sea para la alabanza de tu gloria, Señor, y de tu majestad. Pido que tú nos dirijas a cada uno de nosotros en este tiempo y que todo sea, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1553, María Tudor fue coronada reina de Inglaterra. Su reinado duraría solamente 5 años. Pero en estos 5 años su obsesión porque el catolicismo romano dominara Inglaterra le llevó a perseguir, torturar y condenar a muerte a 284 cristianos protestantes. 284 cristianos protestantes en 5 años fueron ejecutados por orden de María Tudor. Estas muertes ordenadas por María Tudor tenían como acusación la herejía y la traición de los cristianos protestantes a la religión romana y a la corona. Los condenados eran mandados a la hoguera principalmente después de haber sido torturados y humillados.
María Tudor fue apodada María la Sanguinaria por estas muertes contra el cristianismo y la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo, al igual que esta audiencia de Judas, siempre ha estado en ataque por el mundo. Y siempre es bueno que recordemos cómo estos cristianos fueron entregados y cómo fueron ejecutados por su fidelidad al Señor, por su fe. Infinidad de cristianos han muerto por contender ardientemente por la fe y por la verdad de la palabra de Dios. Pero estos cristianos tenían la certeza de que Dios les había salvado, les había dado vida eterna y le iba a hacer perseverar en su fidelidad a Dios y le iba a presentar, sin ninguna duda, delante de Él cuando estuviesen en la gloria. Dios garantiza tu salvación. Dios garantiza nuestra salvación. Hoy vamos a ver, hermanos, la segunda parte del versículo 4 y versículo 25. Y vamos a ver cómo Dios no solamente preserva a los amados, como anteriormente vimos, sino que Dios presenta a los amados. Dios presenta a los amados. Y vamos a ver esto en 3 puntos. Dios presenta a los amados justificados, gozosos y en alabanza al Señor. Dios presenta a los amados justificados, gozosos y en alabanza al Señor. Versículo 24, la segunda parte. Dios presenta a los amados justificados. Dice así: y presentaron sin mancha delante de su gloria. Una característica de que una fe real es que esta fe, aparte de dar fruto, persiste hasta el final. Si recordáis, hermano, esta audiencia a la que escribe Judas estaba siendo atacada por la apostasía, como hemos dicho, por los falsos maestros apóstatas y su herejía. Y recordamos que la apostasía era una declaración de fe que era falsa, que se negaba con la vida y con la boca de los apóstoles. A diferencia con la apostasía, un verdadero cristiano persevera con su vida y con su declaración de fe el resto de su vida desde el momento en que Dios le hace nacer de nuevo. Una fe real es una fe que persevera hasta el final. Y explicamos esto, hermanos, porque Dios presenta a los amados, a su Hijo, justificados de sus pecados delante de su presencia. Ahora, esta justificación que nos declara inocentes de nuestros pecados dio evidencia en la tierra con nuestra vida de santificación. Fijaros, vamos por un momento a Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13, versículo conocido por muchos. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo, según los comentaristas, es el que mejor explica esta verdad. Un creyente verdadero persevera en su fe por siempre. Y este versículo no quiere decir, como muchos piensan, que aquel que persevere es el que compra su salvación, ¿no? Este versículo nos muestra que la perseverancia en la fe es el fruto y la evidencia de que Dios te ha hecho nacer de nuevo y de que eres una nueva criatura en Cristo. Y esta, hermano, es la única razón por la que un creyente persevera. Y perseverar no es simplemente, asistir a la iglesia y ya está, sin dar fruto. Perseverar en santidad. Perseverar con crecimiento espiritual. Perseverar siendo transformado cada día más a la imagen de Cristo. Perseverar en obediencia a Dios. Perseverar en ser separado del pecado y apartado para Dios cada día. Aunque tengamos nuestras fallas, hermanos, y somos pecadores, y vamos a caer porque estamos en la carne. Pero no una perseverancia estática, sino con fruto en santidad. La evidencia de que alguien es justificado no es un bautismo,
no es una declaración de fe, sino que la evidencia es una vida de santificación. Y sin santificación no hay justificación. Y por lo tanto no hay glorificación, porque la salvación no ha ocurrido. Y esto, hermanos, tiene que quedar claro antes de nada, porque Dios presenta a su Hijo como justificado. Esa palabra que vemos ahí, presentaros, en el versículo, significa en el griego establecer, instaurar, confirmar, constituir. Un creyente ha sido justificado y está establecido, instaurado, confirmado y constituido en la gracia de Dios por medio de su salvación. Y esto trae como resultado la vida eterna, la glorificación. ¿Vemos, hermanos, esta realidad gloriosa en nuestra vida? Somos conscientes que por la justificación de nuestros pecados a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo estamos confirmados en la gloria que vendrá. Y es la fe en Cristo la que nos confirma la salvación, que da como resultado la santificación y da como establecida la glorificación. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos presenta justificados delante de su gloria. Y el versículo nos dice que Dios nos presenta sin mancha. Y esta palabra sin mancha significa sin falta. Y se usa para describir el estado de inocencia que los creyentes van a disfrutar un día. Por la justificación de nuestros pecados, somos declarados inocentes de nuestra culpa. Fijaros, hermanos, cada mentira, cada mala palabra, cada mal pensamiento, cada pecado cometido desde que nacimos hasta que nuestra vida se acaba, no nos ha impuesto la pena de nuestro pecado, porque Cristo ya pagó por ella en la cruz. Cada pecado cometido o es pagado en el infierno eterno o en la cruz por el Señor Jesucristo. Los creyentes, los amados, nos ha impuesta la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor por su sacrificio por nosotros, para que seamos presentados delante de su gloriosa presencia sin mancha, sin falta. Somos declarados inocentes siendo culpables solo por Cristo. Cristo murió para que nosotros podamos vivir eternamente. Y mientras que estamos aquí en la tierra, nos encontramos en nuestros cuerpos carnales y pecaminosos. No son sin mancha, hermanos, no son sin falta. Pecamos y caemos en desobediencia muchas veces, pero el creyente es obediente y crece en santidad como resultado de la justificación. Estamos esperando la glorificación. Estamos esperando los cuerpos glorificados que tendremos en el cielo. Estos cuerpos de ahora no son aptos para el cielo. No podemos entrar con nuestros cuerpos pecaminosos en el cielo. Nuestros cuerpos tienen que ser glorificados. Tienen que ser transformados en gloria y en la santidad perfecta de Dios, para que nosotros seamos aptos ante la presencia de Dios, que es 3 veces santo. ¿Y sabéis qué, hermanos? Todas nuestras facultades estarán emancipadas del mal y totalmente dedicadas a la justa adoración de Dios por siempre jamás. Y esto en nuestra mente finita y pecaminosa no podemos entender esto, ¿verdad? Pero en el cielo lo entenderemos, porque nuestros cuerpos y nuestra mente serán glorificados y tendremos un entendimiento celestial perfecto de la obra de Dios. Y todo esto, hermano, es como resultado de la justificación por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dios nos presenta a los amados justificados, y esto es sin mancha, sin falta, delante de su gloriosa presencia. Dios garantiza nuestra salvación.
En segundo lugar, hermano, Dios presenta a los amados gozosos. Gozosos. Sigue diciendo el versículo, delante de su gloria con gran alegría. Hay dos maneras de estar delante de la presencia de la gloria de Dios. Una es con gozo. Esta manera está reservada para los creyentes que han sido justificados y están en el tiempo de la glorificación. La otra manera es que la tierra y los pocos hombres que experimentaron estar en la presencia de Dios, aun siendo hombres elegidos por Dios para su gloria, experimentaron el temor y el terror que eso conllevó. Fijaros, hermanos, para que entendamos esto, vamos por un momento a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Isaías 6, versículos del 1 al 5, dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mi ojo al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos la visión de un profeta de Dios ante la presencia de Dios. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, a quien vio el profeta Isaías fue a Cristo preencarnado. Estos dos versículos nos gustan a los testigos de Jehová porque es una afirmación más de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. La idea principal de todo esto, hermanos, la encontramos en el versículo 3, en cómo los serafines describen a Dios. Fijaros, repiten 3 veces que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Y sabéis, hermanos, que este es el único atributo de Dios en la Biblia que se repite 3 veces? Nunca se dice Dios es amor, amor, amor. Dios es luz, luz, luz. Pero sí se dice que Dios es santo, santo, santo. Es una prioridad absoluta. ¿Cuál fue la reacción del profeta Isaías al ser, fijaros, confrontado aquí en la tierra con su cuerpo pecaminoso ante la presencia y la santidad de Dios? ¿Cuál fue su reacción? Versículo 5. Ay de mí, que soy muerto. Esa expresión, ay de mí, como vimos anteriormente hace un tiempo en Isaías, en Judas, se refería a una maldición. Isaías pronunció una maldición sobre sí mismo. Esta palabra era como decir: ¡oh destino, qué terrible será! Y luego sigue esta maldición con la palabra en hebreo, Nemmefi. Esta expresión, su significado es: estoy muerto, estoy perdido, perecer, estoy aniquilado, estoy aplastado, estoy devastado. Estar delante de la presencia de Dios produjo en Isaías terror por la santidad de Dios siendo pecado. Después de estar delante de la gloriosa presencia de Dios, Isaías sintió al instante el peso de su pecado. Isaías, hermano, que era un profeta de Dios, santo, obediente, un siervo de Dios, pero un vistazo de la santidad de Dios y él cayó deshecho por su pecado.
Esto es lo que sucede cuando Dios mostró su gloria a algunos hombres pecadores, elegidos por Él aquí en la tierra. Pero el versículo de Judas nos indicaba que Dios nos presenta delante de su gloria, fijaros, ¿cómo? Con gran alegría. Como santos en la gloria, no sabremos ni experimentaremos nada del temor y el terror que caracterizaba el hecho de estar en la presencia y la gloria de Dios aquí en la tierra. En lugar de esto experimentaremos gozo. Estaremos gozosos delante de su presencia. Experimentaremos gran alegría. Y esta gran alegría caracteriza cada aspecto de nuestra vida eterna celestial. Cada aspecto, hermano. Esta alegría se refiere principalmente al gozo divino del Padre y del Hijo por nuestra comunión con otros creyentes. Es decir, hermano, no solo experimentaremos gozo por toda la eternidad, sino que Dios está gozoso por nuestra salvación y por nuestra comunión. Todo esto da como consecuencia el gozo divino y eterno por toda la eternidad de los creyentes, morando y disfrutando de la presencia de Dios. Allí no hay tristeza, allí no hay dolor, no hay preocupaciones y sobre todo, hermano, allí no hay pecado. Somos perfectos en Cristo y conforme a la santidad que Dios nos otorga en nuestro cuerpo glorificado, estaremos gozosos por toda la eternidad. Dios presenta a su Hijo, a los amados, gozosos, justificados por los siglos de los siglos para su gloria. Dios garantiza nuestra salvación y nos presenta justificados, gozosos delante de su gloria. Y en tercer lugar, hermano, en alabanza. En alabanza. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina esta dosología, esta epístola, con la alabanza a Dios por su salvación, que no podemos perder de ninguna manera, y por la futura glorificación que está prometida a los creyentes desde el mismo momento en que Dios le hace nacer de nuevo y que es un hecho. Estas últimas palabras de este versículo resumen el deber y el deseo del creyente en adorar a Dios por su obra de salvación, en nuestro favor por su gracia. Este último versículo nos da la idea de la adoración a Dios como Salvador. Si os fijáis, primeramente este versículo afirma que Dios es, fijaros, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dios afirma en su perfecta palabra que no hay más Dios que Él. Dios es el único y sabio Dios. Isaías 45 de 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay ningún otro Dios, y por lo tanto el versículo implica que no hay otro camino a la salvación. Dios es el único y sabio Dios, y por lo tanto la salvación procede únicamente por Él, conforme revela en su palabra. Y la palabra de Dios revela que el único salvador de los pecadores es ¿quién? El Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. En consecuencia de esto se reserva la mayor alabanza para Cristo. Gloria resume todos los atributos divinos en su poder resplandor. Majestad significa el reino absoluto del Padre y del Hijo. Imperio se refiere al alcance de su poder y gobierno activo sobre toda su soberanía.
y potencia expresa, hermano, el supremo derecho y privilegio de Cristo de hacer lo que Él quiera en su soberanía como Dios. Esta alabanza de los creyentes a Dios, si os fijáis, no es por un periodo de tiempo corto, sino que la gloria de Dios abarca todo el universo y toda la eternidad. Es por esto que el versículo nos termina diciendo que la alabanza es cuando, ahora y por todos los siglos. Amén. La alabanza a Dios por su salvación y su obra es en presente y es en futuro por toda la eternidad. Dios nos presenta justificados, gozosos y en alabanza delante de su gloria y para su gloria. Dios garantiza nuestra salvación y Dios nos preserva sin caída y nos presenta delante de su gloria, hermano. Ahora, hermano, si recordáis, ¿a quién se aplica esto? Si recordáis, hermano, en el versículo 1 de esta epístola nos decía que se escribía ¿a quién? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y explicábamos que no eran 3 grupos, sino uno solo. Aquí tenemos la obra de Dios sobre los creyentes, aquellos que fueron llamados a la salvación, fueron santificados y son santificados. Y a día de hoy su salvación está guardada y asegurada por el Señor Jesucristo. Estas personas dan evidencia de su salvación, dan evidencia de que un día fueron llamados eficazmente a la salvación, porque abandonan sus pecados sistemáticamente, se arrepienten de él y lo confiesan diariamente en su vida. A este grupo de creyentes se les manda, según el versículo 3, y debido a los ataques de la apostasía y los falsos maestros, que deben contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Es decir, con la palabra de Dios tienen que combatir por la verdad del Evangelio, por la verdad de la palabra de Dios, a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. A estos creyentes se les mandaba que resistieran estos ataques de apostasía y falsa doctrina y que no fueran arrastrados por ellas. A estos creyentes y a nosotros, hermanos, desde el versículo 4 hasta el 16 se nos da una descripción muy amplia de los apóstatas, con el propósito de que deben de saber qué es lo que creen y cómo atacan, con 2 objetivos. El primer objetivo es que debemos de conocer el error para combatirlo, porque sin el conocimiento del error y la verdad no sabrá la diferencia. Entonces, conociendo la verdad de la palabra de Dios, podemos diferenciar el error y combatirlo con la verdad. Y en segundo lugar, hermano, debemos de conocer cómo es una apóstata, para primeramente examinar nuestra fe y ver en qué camino estamos, si en el camino de la apostasía, mirando nuestra vida, y para arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Debemos de saber, hermanos, que estos apóstatas negaban la deidad del Señor Jesucristo. Debemos de saber que entran encubiertamente en la iglesia con mucha simpatía, como lobos rapaces esperando para atacar. Debemos de saber que no solo negaban el señorío de Cristo con su boca, sino con su vida, al no arrepentirse de sus pecados y rebelarse en su corazón contra la demanda de arrepentimiento. Debemos de saber que ellos son blasfemos, irracionales, lujuriosos, rebeldes, corrompidos, sin arrepentimiento, con deseo de dinero, con deseo de la vanagloria del hombre, sin fruto, muy ruidoso ante los demás, atractivo humanamente hablando, pero también condenado eternamente. Estos creyentes y nosotros, hermanos, debían saber que para estos apóstatas que estaban fuera y dentro de la iglesia, está reservada por cada obra, cada palabra y cada acción en contra de Dios, la condenación. Esto es lo que decían los versículos del 4 al 16. Pero en el versículo 17 hasta el 23 tenemos un contraste.
en los versículos 17 al 23, a estos amados, a estos creyentes se les exhorta a cómo debían de poner en práctica el propósito de esta epístola. Debían de contender ardientemente por la fe y por la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debían de hacerlo? Debían de recordar la palabra de Dios ante los ataques y combatirlos con ella. Debían de perseverar en su fe mediante el conocimiento de Dios, mediante la oración, mediante la obediencia a Dios y mediante el anhelo al regreso de Cristo. Así crecían espiritualmente y estarían preparados para estos ataques. Y también debían de ayudar a los que estaban siendo influenciados por la apostasía, por la falsa doctrina y por los falsos maestros. Y estos últimos versículos 24 y 25, como hemos visto, nos da la certeza en Dios por nuestra salvación, que nos guarda de la caída ante la apostasía. La salvación que no podíamos ganar, Él la ganó por nosotros, por el sacrificio de Cristo, y la preserva para que de ninguna forma podamos perderla, porque somos guardados de la apostasía por su infinito poder y para su gloria. Y todo esto está dirigido y aplicado en nosotros, al igual que esta audiencia, para los amados, para los creyentes. ¿Y tú? ¿En qué posición delante de Dios estás antes de morir? Tu vida se refleja con los creyentes, con una vida de evidencia de tu salvación, con la santificación de Dios, aunque caigas. O estás en el lado de la apostasía, de estos apóstatas que estaban dentro de la iglesia, escondidos, callados, pero sin arrepentimiento en tu corazón delante de Dios. Si tu vida no da evidencia de salvación y mueres, habiendo perdido esta oportunidad espiritual de estar en paz con Dios, estás en la peor situación delante de Dios que puede estar una persona. Dentro de la iglesia, oyendo el Evangelio, pero sin creer en Cristo. Hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Hoy tienes la oportunidad de estar tan seguro como estos creyentes, como los ángeles del cielo. Dios promete salvación. El Evangelio promete salvación, pero únicamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como su Señor y Salvador y dan evidencia el resto de su vida de la salvación guardada por el poder de Dios en su crecimiento espiritual. Recuerda, antes de contender por la fe, hay que creer en Cristo mediante la fe. Y cuando estés en Cristo, llegarán situaciones en que tendrás que contender por la fe, como lo hicieron estos cristianos de esta audiencia desconocida. En 1555, John Rogers fue el primer mártir mariano de María Tudor, María la Sanguinaria. Él era un pastor y predicador de su iglesia y su ejecución sería un ejemplo de lo que harían con los cristianos. La ejecución empezaría haciéndote andar por las calles alrededor de tu iglesia, por las calles del vecindario del cual eras pastor, hasta llegar a la puerta de tu iglesia, donde te esperaría la hoguera. Este camino tenía la intención de infligir vergüenza, burla y trauma emocional, y también era con la intención de intimidar a aquellos cristianos protestantes de esa congregación donde John Rogers era pastor. Durante el camino no solo los cristianos estaban delante, sino que estaba delante toda la ciudad. Los cristianos alentaban al que iba a la hoguera con pasajes de la Biblia y le avivaban a permanecer fiel a la fe, mientras los católicos y el pueblo en general irían burlándose de ti e irían abucheándote. El final del camino era la hoguera,
y la estaca colocada en la puerta de la iglesia, donde John Roger era pastor. Era una muerte, hermano, pensada para el dolor antes de morir, a los ojos de María la Sanguinaria. Cuando John Roger fue a la hoguera, el embajador de Francia estaba allí presenciando toda la escena. Y cuando terminó todo, el embajador de Francia escribió, y cito, al ver a John Roger, parecía que este hombre estaba yendo al día de su casamiento. John Roger hizo su camino a la hoguera triunfante, gozoso, y sabía que moriría a causa del Evangelio. En esa misma mañana a John Roger se le había ofrecido el indulto si se retractaba de su punto de vista sobre la cena del Señor y el Evangelio, y se le daría el indulto. No moriría. Y John Roger declaró, y cito, lo que he predicado lo sellaré con mi propia sangre. Él tenía una esposa y 10 hijos. Una de ellas, la hija más pequeña, que ni siquiera había conocido porque él había estado encarcelado por haber predicado el Evangelio. Y su hijo, ante la multitud, intentaron abrirse paso para ir a su padre, para frenarlo. Pero John Roger, triunfante, implacable, hacia la hoguera. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé un corazón como estos héroes de la fe, que dieron su propia vida por contender ardientemente por la fe, por el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.